Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este miércoles veraniego. Hace calorcito además ya, la sobremesa es apacible y nosotros queremos compartirla con ustedes como es habitual. Esto es un programa en directo, un programa abierto que hasta las 6 de la tarde les va a acompañar y hemos preparado muchos contenidos que esperamos además les entretengan y bueno, les aporten también algo que les resulte interesante. Vamos a empezar hablando de salud, que eso siempre es interesante para todos, en toda época y más ahora todavía. Ya saben que el doctor Juan Carlos Pedrosa, que es médico de familia, nos acompaña quincenalmente. Hoy estará con nosotros para hablarnos de algunas enfermedades estacionales propias del verano, así que será interesante sin lugar a dudas. Después estará con nosotros Chelo Díaz, que es nuestra psicóloga también, siempre o casi siempre van juntos el médico de familia y la psicóloga para hablar de la salud física y de la salud emocional o intelectual. Chelo Díaz nos va a hablar además de las fobias sociales, que ahora que podemos salir un poco más a la calle y estar en contacto con la gente, algunos empiezan a notar una sensación extraña. Bueno, vamos a hablar de lo que son las fobias sociales. Y después vamos a hablar con un investigador paranormal. Él es abulense y trabaja pues, en muchos lugares de España. Nos va a hablar de cómo se trabaja, de cómo se investiga en estos fenómenos paranormales. Se llama Javier Daga y estará también con nosotros en directo. Y por supuesto, como todos los miércoles, tendremos los directos de Elena, que ya saben que va a recorrer la provincia todas las semanas y nos trae cosas muy interesantes. Estará con nosotros en plató para hablarnos de lo que ha estado haciendo en estos días. Terminaremos con música, hoy sí, porque ayer no nos dio tiempo, llevamos unos días un poco acelerados, el reloj corre más de la cuenta y llegamos casi sin poder ofrecerles la música que es tan necesaria y que apacigua tanto. Bueno, pues hoy esperamos poder terminar nuestro 8 Magazine Ávila con música. Así que vamos a empezar, si les parece bien, cuando nos pasamos ya 4 minutitos de las 4:30 de la tarde, porque tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Pedrosa, ya saben que es médico de familia, que nos acompaña puntualmente cada 15 días, al que no dejamos comer casi nunca o nunca y que está aquí puntual. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar otra vez aquí. Lo que digo, que no te dejamos comer, ¿no? Sí, hoy especialmente he terminado la jornada laboral un poco tarde y he comido de aquella manera. Bueno, pues vamos a relajarnos un Muy bien, poco. Es otro ritmo el que vas a tener ahora. Vamos a hablar de salud, vamos a seguir hablando de salud, pero de otra manera. ¿Te muy bien, parece? perfecto. Y tú nos proponías, además, hablar de algunas enfermedades estacionales, como pueden ser las diarreas, que son más propensas a lo mejor a padecerse en verano, pero no sé qué tipo. Bueno, ¿qué es una diarrea? Sí, bueno, la Cuéntanos. diarrea es un síntoma que se Es un caracteriza. síntoma, Es no un es una síntoma. enfermedad. No, no Bien. es una enfermedad, es un síntoma, puede obedecer a diferentes enfermedades. El síntoma de diarrea es el aumento del número de deposiciones que se realizan a lo largo de un día, el aumento de la frecuencia y además con una disminución de la consistencia de las mismas, de tal manera que las heces son líquidas o semilíquidas, ¿no? Esto es lo que hablamos de diarrea. La diarrea puede estar condicionada por diferentes procesos clínicos y de lo que se da fundamentalmente ahora en el verano son las gastroenteritis estivales, que son mucho más frecuentes. Claro, es un síntoma de otra enfermedad que está ahí, subyacente, Efectivamente. que tenemos que averiguar cuál es, claro, antes de Claro, estas determinar diarreas. si es una diarrea benigna o no, ¿no? Sí, Claro. estas diarreas habitualmente son diarreas agudas, no hay antecedentes de diarrea en los meses previos y de repente un día pues comienza uno con el típico dolor abdominal de forma alcohólica, donde aumenta el número de deposiciones y disminución de la consistencia de las mismas, como hemos Vale, dicho. ¿por qué en verano se pueden producir más diarreas? Bueno, habitualmente la mayoría de este tipo de diarreas, ya hemos dicho, son de carácter infeccioso, bien vírico o bien bacteriano, y entonces el verano, por beber agua de las fuentes y por la conservación habitualmente de los productos alimentarios, muchas veces fuera de la refrigeración, se pueden contaminar y es más frecuente la época estival, la época de calor, fundamentalmente por el calor, este tipo de enfermedades. Bueno, ¿qué enfermedades son las que pueden derivar en una diarrea? Hemos dicho una Una gastroenteritis, gastroenteritis, y que luego hay es... múltiples enfermedades, hay enfermedad inflamatoria intestinal, tipo colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, tumores del tubo digestivo fundamentalmente a nivel del colon o del recto sigma, diferentes tipos de enfermedades. Pero vamos, hoy fundamentalmente lo que queremos hablar fundamentalmente era de esto, aclarar que este tipo de diarreas debido a gastroenteritis habitualmente son procesos benignos, autolimitados y que simplemente
haciendo una dieta alimentaria y teniendo en cuenta que uno se tiene que recuperar toda el agua y todos los electrolitos que se pierde con el número aumentado de deposiciones, fundamentalmente de potasio, con eso en la mayoría de los casos evolucionan bien. Lo que aconsejamos a los pacientes, prepárese usted un poquito de limonada alcalina. ¿Cómo es la limonada alcalina? La Vamos limonada a alcalina recordar. es utilizar 1 litro de agua mineral, el zumo de 2 limones, una cucharadita de sal y echar un poquito también de azúcar para endulzarlo un poco, pero en poquita cantidad. Bien. Eso habitualmente lo que lo que se intenta es rehidratar y reponer los electrolitos, el sodio y el potasio que se pierden con las deposiciones. ¿Eso se puede hacer en casa? Eso ¿No se es puede hacer en necesario? casa tranquilamente. Hay productos de farmacia que ya Sí. vienen preparados, que se disuelven en el agua y que viene a ser similar, ¿no?, la función. Esto ya te digo que fundamentalmente lo pueden hacer la mayoría de las personas sin ni siquiera consultar con el médico, porque cualquier persona adulta, joven o de mediana edad puede hacerlo tranquilamente sin necesidad, ya te digo, de consultar con el médico. ¿Cuándo hay que consultar con el médico? Que sería la pregunta. Esa era la pregunta, sí, efectivamente. imaginaba. ¿Cuándo hay que consultar con el Ya me médico? imaginaba. Bueno, pues cuando haya un tema de alarma, ¿no? Cuando hay un tema de alarma, pues, por ejemplo, cuando las deposiciones, aparte de tener una disminución de las mismas, se encuentran productos patológicos. Lo que nosotros llamamos productos patológicos, ¿cuáles son los productos patológicos? Nosotros llamamos así, la sangre o el moco. Si las deposiciones son muy ricas en moco o aparece sangre, es un motivo para que se consulte con el médico. ¿Cuándo hay que consultar también? Cuando existe riesgo de deshidratación de los pacientes, o bien por un número de deposiciones muy elevado a lo largo del día, o bien porque la edad favorezca esta deshidratación de los pacientes. ¿Y qué edades son? Pues las edades extremas de la vida. La primera muy infancia, jóvenes, los bebés, o bien ya los ancianos. o muy mayores. ¿Vale? Bien. También en algunas situaciones clínicas especiales, por ejemplo, aquellos pacientes que están tomando dosis altas de diurético, que ya están eliminando líquido por los diuréticos y que se puede aumentar la deshidratación al tener también las pérdidas líquidas por las deposiciones. Pacientes que están en diálisis también, las embarazadas, fundamentalmente casos así puntuales, que eso sí deben consultar con el médico para seguir un seguimiento por parte del personal sanitario más estrecho. Porque puede haber otras complicaciones, ¿verdad? La presencia de fiebre elevada también sería otro Ah. criterio de consulta. Si una diarrea se asocia a fiebre en el paciente, pues también es conveniente consultar con el facultativo. Y luego también, ya no desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista epidemiológico, para poder hacer la investigación de los casos, cuando hay un brote de varios casos asociados a un mismo entorno, o bien al mismo entorno familiar, o que han compartido una comida, o que han compartido una actividad, para hacer el seguimiento epidemiológico de esos casos también sería conveniente ponerlo en contacto con los servicios sanitarios para poder seguir el estudio epidemiológico de los casos. Bueno, entonces nos quedamos con la base principal, una diarrea que benigna, cursaría pues de una un proceso forma autolimitado, ¿sí? de 24 a 72 horas habitualmente, que cursa con eso, con algo de dolor abdominal, tipo cólico, con los famosos retortijones, con aumento del número de deposiciones, 3, 4, 5, 6 veces al día, disminución de la consistencia de la misma, sin afectación del estado general, sin fiebre y demás. Suelen ser cuadros autolimitados que en personas jóvenes o adultos jóvenes no siquiera es necesario que se consulte con el sistema sanitario, porque uno lo puede resolver con la dieta y con la reposición hidroelectrolítica. Eso es, Juan Carlos, ahí con la dieta sería suficiente, sí, no es necesaria una medicación ni nada por el estilo. Eso es. Hay algunos pacientes que sí quiero llamar la atención en que están tomando algunos medicamentos que deben suspender en el caso de que tenga diarrea, fundamentalmente los diabéticos. Tenemos un gran número de pacientes con diabéticos y dentro de los diabéticos hay muchos pacientes que toman metformina, que es el fármaco más utilizado en la diabetes, es el fármaco que de entrada, de inicio, empezamos a tratar la diabetes con la metformina. En el caso de una pérdida de líquido por una diarrea aguda, la metformina se debe suspender los días que esté con diarrea, sin riesgo de producir una elevación importante, porque el mecanismo de acción de la metformina es así, y porque se suspenda unos días cuando está con diarrea no va a subir el azúcar. Lo pueden hacer con toda tranquilidad y evitamos el riesgo de complicaciones fundamentalmente a nivel renal.
de producir insuficiencias renales, que la metformina en caso de pacientes deshidratados las puede producir. Bueno, hay casos en los que tenemos que tener un poco más de cuidado, sobre todo si esa diarrea se prolonga en el tiempo, Efectivamente. si son personas embarazadas, mujeres embarazadas o que tengan alguna otra patología que pueda a lo mejor complicarse, Eso y es. sobre todo si es población muy joven, bebés o población muy ancianos. mayor, ancianitos, ¿no? Efectivamente. Que pueden deshidratarse si Que no... pueden deshidratarse con mayor facilidad, efectivamente. El riesgo de deshidratación es más alto. Bueno, es muy frecuente tener alguna diarrea en verano, ya nos ha dicho Juan Carlos Pedrosa por qué, cuáles pueden ser las razones, pero es verdad que es más frecuente en verano que en otras épocas del año, Sí, este sí. tipo de diarrea del que estamos hablando, ¿no? Efectivamente. Hay otras enfermedades estacionales también, o problemas, Sí. que nos produce a lo mejor el calor, que pueden ser las insolaciones o los golpes de calor. No sé si es lo mismo, una insolación y un golpe de calor, ¿es lo mismo? Digamos que el golpe de calor es una insolación grave, una insolación ya de alto grado, ¿no? Efectivamente, todos los veranos vemos algún caso en la prensa, en los medios de comunicación, de que se ha producido algún paciente, algún ingreso hospitalario por pacientes que han sufrido un golpe de calor, ¿no? En este caso, bueno, también son frecuentes las recomendaciones que se hacen, son conocidas y también se han difundido, y es que fundamentalmente es abstenerse de tomar el sol en las horas centrales del día, donde el calor es más importante. Abstenerse no solo de tomar el sol, sino también hacer ejercicio físico intenso en esas horas, practicar deporte de cualquier tipo en las horas de más calor, porque se suda más y puede producir el golpe de calor, y hidratarse bien si se hace alguna actividad a esa hora. Llevar consigo un recipiente con agua de cualquier tipo, en botella o cualquier medida isotónica, para que si uno no tiene más remedio que por cuestiones laborales o por cualquier otro tipo de cosas, en las horas las horas centrales del día de mayor calor, tener que hacer alguna actividad, pues rehidratarse periódicamente. Ya lo vemos en los deportistas. Sí. Veis que sobre todo en el Sí. tenis, veis que cada 2 juegos los deportistas van, se sientan en su asiento, se cogen su botellita. Fijaros en Nadal, las 2 botellitas, cómo las colocas, eso es anecdótico, pero lo que no es anecdótico es que se hidratan en cada intervalo, Sí. porque tienen que reponer el líquido. Fundamentalmente eso es importante. Y luego también, muchos de los deportistas juegan con gorra cuando juegan al sol, protegerse la cabeza del sol si uno no tiene más remedio que estar al sol, ya digo, por motivos laborales o de otro tipo, Claro, o que en algunos recreativos, casos... protegerse del sol. ¿Cuáles serían los síntomas de un golpe de calor, digamos? Bueno, fundamentalmente... que es algo serio, hemos de decir, Sí, ¿no? sí, fundamentalmente empieza con dolor de cabeza, sensación de mareo y que puede llegar a la pérdida de conocimiento. Entonces, ¿Y por qué se produce eso? ¿Qué es lo que se nos produce pasa en el por un organismo? tema de edema cerebral. Como cuando algo parecido al mal de las alturas, cuando dicen que uno sube a los 8.000 metros y no sé qué, tiene un edema cerebral, una cuestión parecida a esa. Y luego no solo el golpe de calor, sino que también quiero hacer hincapié a protegerse del sol para prevenir las enfermedades de la piel. Ay, muy bien, también te lo iba a decir, Juan Carlos. Tenemos que protegernos del sol. Aparte del golpe de calor que es un trastorno agudo, ¿Sí? que se te produce un día determinado de una forma aguda, habitualmente vemos muchos problemas dermatológicos en la consulta, Sí. melanomas, carcinomas espinocelulares, que están relacionados con las quemaduras solares. Entonces, siempre que salgamos al campo, ahí nos tenemos que proteger del sol. Un pantalón de pierna larga, una camisa de manga larga. Si vamos haga la temperatura que haga. Haga la temperatura que hagas. Si una manga larga de una tela flojita te ayuda a la transpiración y no te da más calor. Ya veis las personas que viven en el desierto que van siempre con ropa larga, ¿no? Sí. Y no tienen más calor. Entonces, una ropa larga y si no, un protector solar de 50 o más, sobre todo a las horas centrales. Y si queremos tomar el sol para ponernos morenos, no estemos deseando de que el primer día que hace sol, que llega bueno de verano, tomar el sol como si no lo hubiéramos tomado nunca. Ir progresivamente tomando el sol en los días. El primer día puedo tomarlo 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos. El segundo día un poquito más, el tercero un día un poquito más, pero no del primer día ya que está 5 horas al sol para ponerme moreno cuanto antes. Bueno, eso vamos a decírselo a todos los que están preparando la maleta porque mañana cogen vacaciones, ¿no? Y se van a la playa como si no hubiera mañana. Hay algunas pieles más sensibles, lo que se llama el fototipo tipo A, que son aquellas personas de piel clara, de ojos claros, de pelo rubio, que son mucho más sensibles a las radiaciones ionizantes del sol, a los rayos ultravioleta, y esos tienen que tener una especial precaución con la toma del sol. Es verdad que el sol siempre ha sido dañino, también es el que nos da la vida, pero perjudicial siempre. Pero ahora más, doctor, tenemos menos protección. Sabemos que la capa de ozono está claro. como está,
La capa de ozono es un filtro muy importante de las radiaciones ultravioleta del rayo del sol, y ahora con el hecho de que tenemos una capa de ozono más pobre, digamos que el peligro del sol se acrecienta, sí. Bueno, entonces mucho cuidado, poquito a poco, siempre con protector solar del 50, dice Siempre con Juan protector Carlos. solar, por lo menos en las fases iniciales de la toma del sol. Si vamos a salir al sol y no estamos expuestos, bien, si uno tiene una piel morena, va tomando el sol progresivamente y se va poniendo morena, la propia melanina de sus melanocitos, que le hace que uno esté moreno, ya le protege también de la radiación ultravioleta. Pero en las fases iniciales, los primeros días que uno toma el sol, la melanina de la piel todavía es escasa y las quemaduras son mucho más frecuentes. ¿La melanina es algo que vamos generando con la edad o no tiene nada que ver? No. ¿Por qué los bebés son más sensibles, por ejemplo? Bueno, nosotros nacemos con unas células en la piel que son los melanocitos, que habitualmente sí es cierto que el número de melanocitos estimula su producción en función de la exposición al sol y de la genética que cada uno tiene. Uno se pone más moreno porque genera más melanocitos, más células de melanocitos en la piel. Al aumentar el número de melanocitos, que son las células productoras de la melanina, uno se pone moreno. Bueno, está bien ponerse moreno, pero siempre con muchísima precaución, poquito a poco, Poquito a poco, sí. Porque si no nos puede traer ¿qué tipo de problemas? A ver. Pues fundamentalmente lo que hemos comentado, los tumores de piel, ¿no? Aparte de las quemaduras agudas, que a veces te encuentras con quemaduras hasta de segundo o de tercer grado por radiaciones solares, aparte de que es un problema agudo, el tema de la exposición prolongada durante años al sol de una forma digamos, no protegida, lo que favorece es el riesgo de desarrollo de determinados tumores de piel malignos, ¿no? Quizás el más frecuente sea el espinocelular, y en segundo lugar, pero desde el punto de vista de gravedad y de peligro para la vida incluso de las personas, es el melanoma, que es un tumor relacionado con la exposición solar, ¿no? Bueno, de enfermedades estacionales hemos estado hablando hoy. Hemos empezado hablando de las diarreas, que son muy molestas, pero bueno, que son benignas en la mayoría de los casos. Hay que estar alerta a las situaciones especiales que hemos comentado. Y consultar con el médico en esos casos, Y consultar con el médico en esos casos. Una llamada telefónica y el médico... Sí, bueno, o una consulta presencial, ya sabemos que ya hay consultas presenciales, que se puede pedir cita, porque muchas veces si estás en esa situación, si uno está preocupado y tiene que consultar con el médico porque hay un tema de alerta, en ese modo quizás ya lo más prudente es hacer una consulta presencial en el centro de salud, porque necesitará de una valoración, de una exploración por parte del facultativo correspondiente. Si esa diarrea se prolonga además en el tiempo, es necesario consultar. Si es una diarrea que se prolonga más de 48 o 72 horas, también se debe consultar. También hemos hablado de los golpes de calor, muy peligrosos, hemos de decir, así que protéjanse bien, eviten en la medida de lo posible, claro, no es siempre posible exponerse al sol en las horas centrales del día y no hacer ejercicio físico en esas horas. Protegerse e hidratarse. Hidratarse en todo caso, si hay que estar al sol. Y hemos hablado también pues, de ese ponernos al sol para estar morenitos y guapos, que también puede traer muchos problemas, ¿no? Y de hecho los trae. Así que una buena protección en cualquier caso, es fundamental. Con un factor 50, me decía. Sí, yo habitualmente recomendamos, por lo menos ya te digo, en los primeros días del verano de exposición, hasta que uno va generando sus propios melanocitos, su propia melanina que proteja la piel, sobre todo en la primera fase, un factor 50. Y en aquellas personas que son de fenotipo A, rubios, de piel clara, ojos claros, siempre mínimo factor 50. Es el caso tuyo, ¿no? Es el caso mío. Muy bien, Juan Carlos, te damos vacaciones, pues pero ten precaución, no tomes mucho el sol, ¿vale? No suelo tomarlo. Yo ya tengo también algún problema dermatológico por el tema del sol y procuro protegerme suficientemente. Siempre que voy a la playa voy con camiseta, voy con gorra, me protejo suficientemente, sí. Muy bien, de enfermedades estacionales, de problemas que pueden traer algunos malos hábitos en el verano, hemos estado hablando hoy con Juan Carlos Pedrosa, médico de familia, nos acompaña quincenalmente aquí en el Magazine en directo y le damos vacaciones, pero nos encontramos a la vuelta, ¿te parece? Muy bien, encantado. Disfruta mucho, cuídate mucho también y hasta muy pronto. De acuerdo, Ana. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, ya lo saben, pero volvemos enseguida, tenemos asuntos interesantes, ¿eh?
Nos quedan 2 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Esto es 8 Magazine Ávila. Bienvenidos. Si se incorporan ahora hasta las 6 les vamos a acompañar, como es habitual, en directo. Y después de hablar de la salud física con Juan Carlos Pedrosa, nuestro médico de familia, vamos a hablar de la salud emocional o psicológica con Chelo Díaz, que es nuestra psicóloga de cabecera también, nuestra psicóloga de familia. Chelo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Encantada de tenerte aquí Un placer. otra vez para Como charlar un siempre. poco de cómo somos por dentro y de cómo nos manifestamos de algunas formas, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo además que ahora que empezamos a tener un poco más de vida social, también se va exteriorizando más, ¿no? Porque cuando hemos estado metidos en casa y solamente nosotros y nuestra circunstancia, pues a lo mejor no se exteriorizaba tanto, pero ahora sí, las fobias sociales. Nada Ni más más y ni nada menos, menos. ¿verdad? Fíjate que no se habla mucho de ellas. ¿No? A ver, la persona que lo sufre obviamente sí, su entorno, pero no se habla a veces mucho de ellas, ¿no? Y es verdad, claro, venimos de un periodo en el que hemos tenido muy poquita interacción social. Las personas que sufren de fobia social, bueno, pues se han sentido un poco más en zona de seguridad. Y ahora volvemos a salir de nuevo, a tener cierta interacción social, a normalizar nuestros encuentros sociales o simplemente el acudir al trabajo, la oficina, bueno, todo esto, ¿no? Que nos pone en contacto socialmente con los demás. Y a las personas que acusan de fobia social se les está volviendo a disparar, bueno, pues este problema, este trastorno que tenían y que se les había quedado dormidito. Tenían una en excusa, ¿no? Claro. Zona de seguridad, Sí, no sí. habían encontrado ahí una zona de seguridad en la poca interacción social. Algunos de ellos me consta que han aprovechado, por lo menos en mi caso me han llegado personas, han aprovechado para trabajarlo y personas que lo han dejado guardadito en el cajón y ahora se les está disparando. Quizás sería bueno empezar definiendo lo que es una fobia social o las manifestaciones, o sea, ¿por qué estamos ante una fobia social? ¿Cuándo podemos detectar que alguien tiene una fobia social? Pues una fobia social, como toda fobia, es un miedo irracional a un estímulo que en principio pues es inofensivo, como en este caso el encuentro social, las interacciones sociales. Ahí podríamos dividirlas en dos tipos. La fobia social, digamos como generalizada, es decir, siento este miedo irracional, esta fobia, en cualquier situación social, desde pedirme un café en la cafetería, sin más, acercarme a la barra, pedir un café y esa interacción con el camarero, con la camarera, a saludar a un vecino en el portal. O sea, interacciones sociales que pueden ser realmente muy fóbicas, muy cotidianas. Esto sería un poco como generalizada. Y luego estaría la específica, que suelen ser un poco menos limitantes para la persona porque son muy concretas, como pues tener que hacer una exposición pública, no sé, pues de pronto hablarle a un grupo de más o menos grande o pequeño de personas, un encuentro. Esa es más común, ¿no? ¿O no? Las dos son muy comunes. Ajá. Lo que pasa que es verdad que la persona que tiene la ansiedad, la fobia, ¿no?, más generalizada, al final va generando como estrategias de evitación. Claro, su mundo se le va reduciendo y muchas veces solo piden ayuda porque sienten mucha vergüenza de comentar lo que les pasa. Y piden ayuda a lo mejor pues eso, cuando disparan con ansiedad o cuando ya tienen directamente esas crisis de ansiedad muy constantes que les limitan totalmente su vida, ya la evitación no les resuelve y suelen pedir ayuda, ¿no? Y las personas que tienen la fobia más específica, lo mismo, hacen conducta evitativa, pero como claro es algo menos habitual, no todos los días, a no ser que nuestro trabajo nos dé esta situación, pues a lo mejor no todos los días hacemos una charla o no todos los días tienen un encuentro social expuesto. Entonces simplemente intentan eludir y ir escapando. Entonces, bueno, no se quedan como muy escondiditas esas fobias ahí en el cajón. Bueno, ¿cuál es el problema que puede decantar en una fobia social? ¿Qué es lo que nos está pasando para poder padecer esta patología? Claro, lo que nos está pasando es que de base hay un trastorno de ansiedad que va a ir derivando en diferentes problemáticas asociadas a la ansiedad. Esta es una de ellas. Entonces, de base hay un trastorno de ansiedad y bajo esa base siempre vamos a encontrarnos algo con la autoestima. Nos vamos a encontrar que personas que tienen fobias sociales, hay una historia. A veces hay un aprendizaje, hay un condicionamiento, algo pasó en algún momento de mi vida con la exposición social que hizo que yo me quedara condicionada
a esta situación y hiciera fobia con ello. Y otras veces simplemente ha sido algo que se ha ido como creciendo conmigo, ¿no? Niños a lo mejor muy pequeños que ya tienen como esa timidez, no deja de ser una fobia social en un niño muy pequeñito, una niña muy pequeña que decimos, mira qué mono, que está teniendo una fobia social, esas timideces. Y esto igual aparece en niños muy pequeños, de 6 años, 5 años. Te iba a preguntar, ¿cuándo puede empezar a aparecer lo que se llama una fobia social? ¿A qué edad, más o menos? Súper pequeñitos, ¿Sí? súper pequeñitos, niños muy pequeños que ya sienten una timidez muy extrema a lo que es la interacción social, más allá de la, pues bueno, pues la desconfianza al desconocido, lógica y normal y natural, o son estos niños que cualquier interacción social les resulta como muy incómoda, ¿no? Y se esconden ahí detrás de su adulto de referencia, o no quieren, o su cabeza agacha, ¿no? Esto que llamaríamos timidez, ¿no? Y luego las específicas sí que quizá pueden empezar en niños un poco más mayores porque tienen como quizá pues sacamos al niño a la pizarra, muy típico, ¿no? Y hay niños que en general a todos nos ha dado como cierta vergüencilla. Hombre, esa ya te digo. Era como Y pánico también. y pánico. Y entonces ahí se puede generar en el aprendizaje, ¿no? Un condicionamiento que, claro, cada uno asimilamos o filtramos la realidad, bueno, según nuestros filtros cognitivos, ¿no? Y no todos los niños tienen la misma sensibilidad y puede haber quien pueda quedar condicionado a lo mejor a esa vergüenza, o si se dio un episodio, o no se dio, pero yo lo viví en mi interior como algo muy atemorizante o muy avergonzante, y es algo que como igual crece conmigo. Casos a lo mejor de acoso, de bullying en el Claro, colegio. eso ya es muy grave, claro. Claro, ahí es que la persona es muy probable que genere, entre otras cosas, un tema de fobia social. Sí. Entonces, suele ser algo que, aunque la base es un trastorno de ansiedad y en la base hay un tema de autoestima, algo en la autoestima está dañado, pero al final sí que la persona, claro, acusa en una de las partes más importantes del ser humano, que somos un animalito social, que es la interacción social. Todos tenemos miedo en algún momento a los demás, pero siempre tenemos recursos, mecanismos que nos hacen superarlo. El problema está cuando no tenemos esos recursos, esas interacciones con nosotros para poder superarlo. Pero también tiene, por lo que me decías de los niños, tiene algo, un componente cultural también, ¿no? ¿O no? A veces lo que nos encontramos es que los adultos no sabemos recoger esto, ¿no? Y los niños, lógicamente, no tienen estrategias para manejar en un momento dado un miedo, eso que llamamos timidez. Y en otros casos, incluso, a lo mejor hasta los adultos hasta le reforzamos esa conducta, ¿no? Con esto que yo te decía antes de, mira qué mono, mira qué monina, sí, ¿no? Ahí qué timidín que... Sí, sí. Te estoy reforzando una conducta que no tiene ninguna base saludable. Tampoco podemos forzar. A veces los adultos, bueno, pues empujamos a una exposición para la que la persona no está preparada, ¿no? Y el niño ya siempre es algo que hay que ayudar, acompañar al niño y sobre todo ver qué subyace debajo. Y ahí es, bueno, donde los terapeutas familiares e infantiles pues trabajan muy bien, ¿no? Y ver cuál es el subyace que hay detrás, que hay debajo. En adultos nos lo encontramos pues esto, ¿no? En situaciones en las que a lo mejor la persona va reduciendo su espacio de seguridad hasta el punto de que limita su vida y genera a veces incluso agorafobias, que es una fobia al espacio desprotegido, al espacio abierto, ¿no? A salir de casa, a salir básicamente. De casa. Sí, sí, claro, en adulto es mucho más llamativo, ¿no? Porque uno se supone que ya tiene unas herramientas sociabilizadoras, ¿no? Que le ha dado la vida o que le ha dado un poco... Y que sobre todo no tenemos un adulto detrás del que escondernos. También. Claro, el niño a lo mejor tiene alguna figura adulto, ¿no? Y la imagen simbólica del niño escondiéndose detrás. El adulto, ¿dónde nos metemos? Claro. ¿No? ¿Cuál es ese adulto o dónde me puedo, si soy yo mi referente? Y bueno, nos vemos a veces muy desprotegidos. ¿Y qué hacemos entonces, Chelo? Si alguna de las personas que nos está escuchando ahora se siente un poco identificado, no tiene que ser de una forma global, pero un poquito identificado con algunos de los ejemplos que nos estás dando, ¿qué es lo que podemos hacer para superar esa fobia social que ahora que tenemos más relación entre todos puede salir más a la luz? ¿Qué hacemos? Puede salir y tanto que está saliendo. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es identificarlo, ¿no? Si en algo de lo que yo he podido comentar hay personas que se puedan sentir identificadas de decir, oye, a mí me pasa eso y yo no pensé que esto podía ser un problema. Y a mí me pasa que de pronto lo paso muy mal en encuentros sociales. O lo paso muy mal cuando tengo que hacer, no sé, exponerme a cualquier situación social. Y no me refiero a la inseguridad que podemos en un momento dado sentir cualquiera
ante un entorno desconocido social. No, me refiero a algo fóbico que intento evitar por todos los medios, que incluso me da sintomatología en forma de ansiedad, palpitaciones, la típica sintomatología asociada a la ansiedad, sudoración, nerviosismo. Gastroenteritis, como nos Sí. estaba antes diciendo. No, el ahí hay doctor, una ahí las reacción y tripas, bueno, ¿no? bueno, se encogen y es tremendo. Puede pasar ahí casi Sí. de todo, ¿no? En un momento dado, pues no, cefaleas, hay una ansiedad anticipatoria. Nos vamos a dar cuenta de que tocamos con algo de ansiedad porque anticipo la situación. Y hay bueno, pues una rumiación, hay un miedo a esa situación social. Entonces, si alguna persona se identifica, pues lo primero que tiene que hacer es, digamos, un poco como recoger la información y decir, oye, pues lo que a mí me pasa es un tema que tiene que ver con ansiedad, se puede trabajar a veces con un poco de farmacología, porque la persona tiene mucho síntoma y necesita reducirlo, y luego, bueno, pues con un proceso psicoterapéutico. Al final va a trabajar autoestima, va a trabajar exposición, por supuesto, va a trabajar relajación y va a trabajar con qué te toca a ti esto en la autoestima, qué áreas de tu autoestima no están bien asentadas o están dañadas, o qué pasa con tu autocriterio, o qué pasa con cómo tú miras el mundo de afuera, ¿no? Cuánto de peligroso tú ves el mundo de afuera. Ahí vamos a encontrar búsqueda de aprobación, necesidad, ¿no? O miedo al rechazo social. Vamos a conectar, bueno, pues con unas estructuras de autoestima que no están, bueno, pues bien asentadas, ¿no? Entonces, en definitiva, es una falta de autoestima, que cuando alguien es muy pequeño, bueno, es más normal, porque aún está formándose, pero cuando ya se trata de un adulto, eso sí es más patológico, podríamos decir, ¿no? Los niños sufren mucho también con las Ajá. fobias sociales, porque lo que pasa es que como las muestran de otra manera, pues a veces con rabieta, claro, ellos no tienen herramientas de gestión emocional. No es que los adultos tengamos muchas, pero bueno, algo más quizá, ¿no? Y entonces, Deberíamos. se supone. Sí, deberíamos. Pero ellos lo pasan muy mal porque los niños, claro, crecen en entornos con otros niños, un cumpleaños, el parque, en mil situaciones, el cole, la guardia, y empezamos a darnos cuenta de que ese niño no quiere ir, de que ese niño pues igual pasa mucho miedo o tiene conductas de aislamiento. Claro, la manera en que lo muestran es diferente. Esto hay que recogerlo siempre y hay que ayudarles con un terapeuta familiar, infanto-juvenil, que trabaje en conjunto con el niño y la familia este problema, porque lo sufren muchísimo y crece con ellos. No desaparece, esto crece con los niños, ¿no? Y es una base de autoestima. En los adultos, pues lo mismo, solo que ya somos nosotros quienes nos tenemos que llevar. ¿Puede desaparecer o podemos curarnos de la fobia social o simplemente podemos trabajarla? A ver, ¿cómo Yo de la forma balanza hacia dónde se inclina? espontánea no he visto ninguna desaparición, más bien todo lo contrario, he visto que o derivan otra cosa, o cambia, digamos, su forma, o simplemente va a más y seguimos desarrollando otras fobias como una agorafobia o como otro tipo de fobias, ¿no? Eso sin tratamiento ninguno. Claro, ¿no? la persona normalmente no tiene la estrategia, sí que sabe que tiene que exponerse, lo sabe por puro sentido común, sabe que tiene que exponerse. Y a veces pasa que en esa exposición, a veces se da que la persona de pronto genera habituación y va haciendo y de pronto va soltando ese miedo. Pero si hay una base de autoestima que no está bien asentada, eso va a salir por otro lado seguro en otra cuestión, en otra cosa emocional. Pero por regla general mi experiencia es que suele ir a más, porque lo natural es que la persona, en vez de exponerse quizá y dígame, pues me voy a exponer un poco, venga, pues voy a arriesgar un poco, o que lo comenta el entorno y se siente apoyado por el entorno, más bien lo que se suele hacer es evitar. Entonces, ¿algún consejo, un par de pinceladas antes de terminar el programa? Bueno, primero, consultar con los profesionales como tú, que vais a ayudarles con una serie de pautas, sobre todo a encontrarse ese origen, ¿no?, de esa fobia social, pero bueno, algo que yo pueda hacer en casa, algo que me vaya a ayudar. En primer lugar, si lo detecto en un menor, en un niño, en una casa niña... o fuera de casa, porque claro, en casa estamos en sitio seguro. Estamos en zona de seguridad, No, claro. Normalmente, normalmente. Sí, normalmente. Pero porque a veces hay reuniones o situaciones que tampoco, ¿no? Pero es verdad que casa suele ser una zona de seguridad. Pues si es un niño o es una niña, lo ideal es enseguida, con todo el cariñito, oye, pues vamos a ver esto, vamos a jugar con esto y vamos a consultar y tal, y vamos llamando un poco al niño como algo lúdico, divertido, ¿no?, donde él puede sentirse bien o ella.
Si somos un adulto, vamos a hacer lo mismo con nosotros, nos vamos a recoger, nos vamos a dar mucho cariño y nos vamos a decir, vale, tengo un problema con la ansiedad, no pasa nada, tengo un problema con la ansiedad y además lo puedo resolver. O sea, lo primero que voy a hacer es ser muy, muy amable conmigo, que se nos olvida. Algo tan de perogrullo, se nos olvida ser amables con nosotros mismos. Nos enfadamos, nos enfurruñamos, nos regañamos. Es como, vale, tengo un problema con la ansiedad, qué bueno que ya le puedo poner nombre. Voy a ver cómo me puedo recoger con esto. Y lo primero que voy a hacer es empezar, si no quiero acudir a un profesional en ese momento, o no puedo por lo que sea, lo primero que voy a hacer es, si tengo mucho síntoma, bueno, pues voy a hablar con mi médico de atención primaria y le voy a comentar y a lo mejor me pone un pequeño tratamiento ansiolítico que me va a ayudar a reducir un poco el síntoma. Y mientras tanto, bueno, pues quizá puedo empezar por hacer relajación en casa, quizá pues escuchar algunos podcasts de profesionales como yo, como muchos compañeros que tienen muchas cosas escritas, de audio también, ¿no? En las que os hablamos de la autoestima, os damos como muchas claves que te pueden ir haciendo como hilar algunos, como eso, ¿no? Como atar cabos, ¿no? Pero si con todo y con esto ves que no puedes, haces una pequeña exposición y el síntoma continúa y ves que realmente no, tienes que pedir ayuda. Muy bien, pues hoy hemos estado hablando de la fobia social. Fíjense, algo que está a la orden del día, es algo muy frecuente, mucho más frecuente de lo que pensamos. Tanto en niños como en adultos hay una gama amplia ahí de manifestaciones de esa fobia social. Hombres, mujeres, sí. Y nos lo ha estado contando Chelo Díaz, que es nuestra psicóloga personal, particular, y a la que también damos vacaciones hoy, Chelo. ¿Qué te parece? No me lo puedo creer. Pues encantada, las disfrutaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber estado con nosotros esta temporada a lo largo de todos estos programas. La semana que viene nosotros vamos a seguir con programa, pero Chelo estará a sus cosas y luego ya después pues vamos a hacer vacaciones. Nos iremos a la playa, al campito, a descansar, a lo que sea. ¿Vale, Chelo? Yo en concreto a uno de los pueblos más maravillosos que tiene Castilla y León, de los muchos que tiene, a mi pueblo, La Alberca, así que me escaparé Muy bien, para allá. haciendo patria. Chelo se va a La Alberca, que es un pueblo precioso, efectivamente. Muchísimas gracias de verdad por haber sido tan generosa con nosotros y haber estado en esta temporada y esperamos encontrarte después de las vacaciones, ¿vale? Igualmente, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Chelo. Claro que sí, vosotros también. Vamos a hacer una pausa para los anuncios, los consejos y volvemos para hablar de alguna cosa, bueno, curiosa. Ya verán ustedes. Cinco y 22 minutos, estamos en directo, ya lo saben ustedes, lo ven en nuestra cabecera, es un programa abierto y aquí tienen cabida muchos asuntos. Hemos hablado de salud, fundamentalmente en lo que llevamos de programa, tanto de la física como de la psicológica. Y ahora vamos a hablar de un aspecto interesante que muchos de nosotros no conocemos, pero del que nos va a hablar además el protagonista que tenemos con nosotros en directo. Son los fenómenos paranormales. A todos nos ha llamado la atención, a algunos les da más miedo que a otros, pero hay gente que investiga, investigadores tal cual, de fenómenos paranormales. Es el caso de Javier Daga, es abulense y está con nosotros. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, empezamos hablando de lo que se entiende por paranormal. ¿Qué es algo paranormal? Pues paranormal es algo que no podemos llegar a explicar, más o menos llegando con la parte de la ciencia, pero que se nos sale un poco totalmente de la normalidad. Que está ahí en un... Está ahí en un lugar que sí, no tocando ahí un poco, ¿no? Sí, eso es. Vale, los fenómenos paranormales, entonces, ¿qué es lo que son? Cosas que suceden pero que no podemos explicar. Claro, yo, por ejemplo, en el caso de fenómenos paranormales, poniendo un ejemplo de que llegáramos a algún lugar, ¿no?, donde se dijese que ocurriese algo, yo siempre, para decir que hay fenómenos paranormales, tengo que coger una cadena de acontecimientos que sean anómalos. O sea, no solo nos vale con una prueba, o sea, vamos comprobando y una línea de cosas anómalas, digamos, que no... A ver, que porque yo haya visto algo así raro que no me cuadra con nada, eso de momento claro, no quiere decir nada. Es una concatenación de sucesos, ¿no?
Vale, ¿tú por qué un día decidiste, bueno, por qué te interesa este mundo? Bueno, a ver, a mí me viene muy de pequeño en el sentido de que pues mi padre tenía una enciclopedia de misterio, de Jiménez del Oso, y un día la cogí. Era muy pequeño y la empecé a mirar desde la parte de los ovnis y tal, que bueno, pues te llama la atención, hasta llegar al tema de los espíritus. Y entonces yo le hice una pregunta a mi padre de que dónde íbamos al morir, y No te supo contestar. no me lo dijo. Claro. Entonces ahí me creó estuve un tiempo como un vacío así existencial me daba miedo, ¿no? Pensar que me iba a morir o que mi padre iba a morir y no le iba a ver más, o a mi madre, y de ahí vino. Claro, cuando hablamos de fenómenos paranormales, hablamos o concatenamos siempre con espíritus, ¿no? Claro, sí, bueno, más o menos. Pero, a ver, cuéntame un poco, ahí están, existen, ¿de O sea, qué forma realmente interactúan con nosotros? nosotros intentamos hablar como de energías, ¿no? En ese momento, pues sí, espíritus. Pero energías que no sabemos tampoco de dónde vienen, porque yo todavía no he podido llegar a encontrarme una prueba de alguien que hubiera conocido vivo y hubiera hecho una comunicación una vez fallecido, lo que fuera. Entonces siempre decimos energías porque realmente tampoco sabemos de dónde vienen algunas ciertas cosas que cogemos como pruebas. Pero claro, ya damos un paso más cuando empezamos a investigar. Tú eres investigador, eres un hombre muy joven, no Sí. sé cuánto tiempo llevas siendo investigador de fenómenos paranormales, pero claro, ese es un paso cualitativo, ¿no? Porque tú ya te dedicas a investigar, a profundizar, a estudiar eso, ¿no? Sí, para mí no es un hobby ni nada, de hecho más o menos es lo que has dicho tú, que yo creo que esto es una carrera de vida larga, o sea que yo lo que hago pues es eso, principalmente aunque me dedico a cosas a nivel público y expongo, ¿no? lo que documentamos y tal, sobre todo también las respuestas hacia mí, ¿sabes? O sea, todo va por niveles, llevo ya como 16 años a nivel público. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo Pero 39 años. ¿Ah, sí? Bueno, Sí, o sea pareces que- más joven, ¿eh? Pero sí, 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 sí. sí. 16 años dedicado a Llevo, esto. sí. Ajá. Bueno, ¿y a ti te han pasado cosas? Cuéntame. A mí me han pasado muchas cosas. Sí que es verdad que en este mundillo hay muchísima gente estafadora y un poco, pues, dijéramos locos, ¿no? Mentirosilla. Sí. Sí. Entonces es verdad que por ese tema, pues, mucha gente no cree en esto o gente que se ha aprovechado también a nivel de algún fenómeno paranormal para sacar dinero y tal. Y bueno, pues yo he llegado a ver por ejemplo, estuve un año en las Calas de Belmez, en Jaén, y yo estaba como corresponsal en Madrid de un grupo federado por el Ministerio del Interior, que estábamos allí llevando a cabo una investigación en una de las dos casas de la señora esta señora tan importante, de María Gómez Cámara, de los años 80 y tal. Y bueno, tuve que entrevistar a un chico que supuestamente se poseía por energía, por espíritus. Y me hizo algo extraño que me llamó la atención porque lo que me hizo solo lo sabía yo. Era muy, muy raro. Y en el tema, por ejemplo, de mentalismo, sabes que te pueden adivinar un poco tu pensamiento y tal, pero no cosas muy específicas. Entonces lo llevamos allí. Las señoras que eran las sobrinas de esta mujer nunca estaban los fines de semana en las investigaciones y ese fin de semana optaron por quedarse para probar a ver este señor. Y bueno, este señor le estuvo hablando allí a las mujeres de secretos familiares muy, muy específicos que solo sabían estas señoras. Que era imposible que hubiera Es que a podido... nosotros ni siquiera nos lo habían revelado. Hablamos de abortos clandestinos ahí en el pueblo y, bueno, ciertas cosas que yo a mí me quedé un poco impactado, ¿sabes? Bueno, muchísima gente tuvo miedo, ¿sabes? Me dices que tú fuiste como federado, eso me ha llamado la Sí, atención. sí, O sea, tú eres estaba en un grupo federado. Claro. Yo, de hecho, en ese tiempo estuve haciendo como un trabajo para hacer un libro nuevo de este fenómeno. O sea, queríamos como resurgirlo porque hubo muchísimos temas entre fraude, gente que tocó ahí y nada, al final estuve un año y no lo acabé. Bueno, Empecé yo por solo. has hecho muchas investigaciones en muchos lugares, no solo de España, yo creo que también has
has trabajado con otra gente de Sí. fuera de España. No sé cuáles son las primeras líneas de investigación, o sea, cuáles son los pasos que hay que seguir a la hora de ponerte frente a unos fenómenos que quieres investigar y que son paranormales. Entonces ahí tienes ya Sí, un sí, sí, sí. condicionante importante, ¿no? A ver, yo sí que es muy importante que las herramientas que vayamos a utilizar sepamos para qué son y explicar para qué sirven. Y lo primero es entender esas herramientas, ¿no?, que utilizamos. Y luego lo más importante para mí es sobre todo el control del miedo. Yo Uf, hice eso mucho es muy trabajo difícil. sobre el control del miedo Sí, porque nosotros no podemos sugestionarnos en un sitio así, ¿sabes? claro. Entonces, si yo qué sé, tuviera que dar un consejo a alguna persona que quisiera empezar a embaucarse en ello, sobre todo es el control del miedo, porque los escenarios a los que nos enfrentamos ya, si son sitios abandonados, o ya te predispone un poco. Entonces eso es súper importante. Javier, ¿cómo se controla el miedo? Pues se Porque hacen con pruebas que se llaman pruebas de aislamiento. Y esas pruebas se hacen solo. Entras a un cementerio solo, entras a un sanatorio abandonado solo y controlas un poco el tiempo que vas aguantando y a lo que te vas enfrentando. Sucesivamente, pues yo llegué de a lo mejor estar en un cementerio 15 minutos de noche solo, porque al final la adrenalina te sube muy rápido, lo que te digo, la sugestión y tal. A lo último, a la edad que tengo ahora y a los niveles a los que he llegado, lo último que hice fue en Cantabria, en Isla Pedrosa, que es un sanatorio enorme, y ese lo investigué yo solo, completamente, vamos, tenemos los vídeos y tal. Dejé a mi familia en el hotel y me fui solo, pero esto hace unos años a lo mejor ni siquiera se me pasaba por la cabeza que pudiera haber llegado a ese control. hacerlo tú solo, Claro. claro. Bueno, hablabas de herramientas Ujú. que utilizas, que te sirven para tus investigaciones. No Sí. sé, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para una investigación paranormal? Pues en principio, sobre todo en los medidores de campo electromagnético, que eso es lo que nos va a decir si son alteraciones del campo electromagnético, ¿vale? En un lugar que a lo mejor no haya electricidad cercana ni tal. Eso tendríamos que ver, a ver, hay variantes, o sea, serían puntos de energía electromagnética que capturarías, alteraciones, pero con movimientos uniformes que no sería normal, ¿vale? Lo normal sería que llegáramos al mismo punto y siempre localizáramos ahí una alteración del campo electromagnético. Si son puntos de energía electromagnética que se mueven a tu alrededor, que no tiene mucho sentido, ¿no? Eso ya sería, principalmente a la cadena de acontecimientos, lo primero que ya iríamos apuntando. Alteraciones también de la temperatura, grabadora, para ver si podríamos conseguir algún tipo de psicofonía, cámaras de visión nocturna. Y yo ahora he hecho ahora por primera vez aquí en Ávila un trabajo, en Ávila Capital, que no se había hecho nunca, y hemos presentado un tipo de espectro que se llama visión nocturna 3D. O sea, eso no se ha utilizado prácticamente nadie. Y lo bueno es ¿Lo que estás haciendo ahora mismo en lo Ávila? he hecho, sí, Ajá. y lo he estrenado aquí, porque realmente nadie lo ha utilizado. Yo lo estuve estudiando y dije, se podría utilizar esto para este campo. Entonces, lo bueno es que ese espectro coge otro tipo de visión a la vez del infrarrojo, y hemos localizado pruebas a través solo de ese espectro. En el otro no Y aparece nada. se consiguen volúmenes en 3 dimensiones, me has dicho. Sí, Ajá. se ve todo en 3D, no coge ningún tipo de luz la cámara, y en este caso hemos cogido un tipo de orbes que flotan, que la visión nocturna no coge, con lo cual ni es polvo, ni es un insecto, ni Orbes, has dicho. orbes, como unas esferas. Vale, vale, vale. No te vamos a preguntar dónde has hecho el Claro, estudio, sí, sí, sí. pero es en Ávila Capital. Es en Ávila ¿Tú eres de Capital. Ávila Capital? Yo soy de Madrid. De Madrid, pero vives aquí en Ávila. Vivo ahora aquí. Vale, vale. Y en Ávila Capital está realizando este estudio, que además es novedoso porque incorpora herramientas que Sí, no sí, se han sí, utilizado que no se habían utilizado. nunca. Bueno, esto está muy reglado, ¿no? Como decías, hay que estar federado, no cualquiera puede decir, no, yo soy un investigador tal, ¿no? Claro. O sea, porque hay también pues muchas personas que hablan mucho, ¿no? Y que quieren lucrarse a lo mejor, ¿no? Efectivamente. Eso A tenéis ver, que, claro. ahora hay mucha gente, pues eso, en YouTube y tal, que yo veo, pues, que al final, pues,
viendo ese tipo de vídeos y gente que se embauca ahí a meterse en sitios abandonados, que ya directamente por el tema paranormal no es peligroso, es ya más que nada que haya un agujero y te caigas y te pase cualquier historia. Entonces, sí que es verdad que, pues es eso, que yo me prepararía un poco, aunque lo cojas un poco por hobby, pero sobre todo, si lo vas a coger por hobby, que la parte diurna la veas muy bien dónde te vas a meter. Claro. Porque... Me están diciendo en realización que te pregunte si has visto fantasmas, tal como nosotros consideramos lo que es un fantasma. Yo es que a nivel personal no me gusta hablar mucho de ese tema, pero Vale. sí podría Perfecto. decirte que sí he visto algo. Ujú. Sí. Pero controlas el miedo, ¿no? Control el miedo. A ver, el problema no es el control del miedo, porque tú siempre te asustas. Al principio te pegas un susto, ¿no? Eso no lo controlamos ninguno, ¿no? El tema es después, o sea, de cuando llegas a tu casa, tal. Pero yo sí, hace muchos años sí pude ver algo. Ujú. Vi y lo que vi era muy físico, o sea, no... Vale, 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 vale. Sí, es algo que a todos nos da miedo, pero que a todos de alguna forma también nos interesa, ¿eh? O sea, Sí, es sí, algo sí. que llama mucho. Me llama la atención que tienes muchos tatuajes, no sé si tienen que ver con tu trabajo, alguno de ellos. Más o porque veo ahí menos, sí. algunas caras, no sé si se puede enfocar, si Sí, alguna sí, sí, cámara sí. puede enfocarte los brazos, pero algunos de los tatuajes que tienes, bueno, son impresionantes. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Cuéntame un poco, bueno, también lo que Nada, quieres decir. pues quería un ángel, porque aquí pues como llevo como una especie Muéstralo, por favor. de demonio y Ahí, tal. a esa cámara, sí. Y bueno, pues está con una carta del tarot, que es el Angel Man, ¿vale? Sí, sí, sí. Y poco más, pues el tarot me gusta mucho, lo he puesto, el tema de los ángeles y tal. Luego estudio mucho a la santería de la religión yoruba. Esta es Mariela Bo, que era la reina del vudú en Nueva Orleans, que el vudú realmente no es tan malo como parece. Ujú. Y bueno, y poco más, esto ya es más... Más tuyo, más Sí, personal. Vale, mi vale. hijo es que le gusta mucho este muñeco y me Vale. lo hice por él, Habrá vamos. salido a padre, También tengo entonces. aquí, sí, el de mi hija. Vale, muy bien. Y bueno, y un Eduardo Manos Tijeras, que es también por el oficio que tengo aparte. Y Bueno, es Javier Daga. ¿Cuál es tu oficio, tu profesión? yo he montado una barbería old school en Ávila, Ah, muy bien. enfocada a los años 30, 50. Vale, vale, vale. Esa es su profesión. Javier Daga, como les decía, es barbero, pero además es investigador de fenómenos paranormales, federado. Además, está haciendo, no sé si lo has terminado ya, un trabajo en Ávila Sí. muy novedoso. No sé cuándo tendrás las conclusiones y si podremos conocerlas, en fin. Sí, el estudio ya está hecho, está Sí. en edición y se presentará a nivel público para que lo podáis ver todos. Pues estaremos atentos a ese trabajo, Javier, Ujú. porque me parece que puede ser muy interesante. ¿Ávila es una ciudad que tiene muchas energías? Cuéntame, ¿cómo lo ves? Yo la verdad es que me he sorprendido porque yo cuando fui al lugar en sí pensé que no iba a sacar tantas pruebas. Ajá. Pero sí, o sea, Ávila realmente es un sitio muy bueno para este tema y que nunca lo habían tocado en esta ciudad. Sí, sí. Pero tenéis pues eso, muchísimos palacios, muchísima historia que está ahí un poco como escondida, Ajá. muchas leyendas, es una ciudad medieval. Vamos, yo creo que estaría todos los días en algún sitio, ¿sabes? Y la verdad es que estoy muy contento de haberlo podido haber hecho yo. Pues nosotros nos alegramos mucho de que hayas venido aquí a contárnoslo, te lo agradecemos por Sí. supuesto, porque has venido aquí en directo a hablarnos de tu profesión, tu segunda profesión. Segunda profesión, sí. Y de este estudio que estás haciendo. Muchísimas gracias, Javier. Esta Nada. es tu casa, cuando Muchas quieras. gracias a vosotros. Nos dices si has visto por aquí alguna energía Nada. rara o lo que sea, ¿vale? Sí. Muchas gracias, Javier. Nada, a Un vosotros. abrazo. Vamos a hacer la última pausa publicitaria, encaminamos ya nuestra recta final después de la publicidad con los directos de Elena. Y a la vuelta de publicidad, y como cada miércoles, aquí están los directos de Elena. Los directos de Elena. Los directos de
Elena. Los directos de Elena. Mira que la habré visto veces, y nada, ¿eh? y nos Pero me reímos. seguirá haciendo la misma gracia como el primer día. Sí, señora, bueno, es que está muy interesante Me encanta. esta cabecera y además sí que demuestra un poco Anima, lo que haces, Anima. porque además estás para allá y para acá constantemente. No paramos, Ana, bien lo sabes tú, que En no, fin, que no sí. paramos. Mira, Y- ya me estoy quedando hasta un poco ronca. Ya, de todo claro, el no trajín paras de del día. hablar y de para arriba, para abajo y encima haciendo mucho deporte también, porque vamos a empezar con un reportaje que has estado haciendo muy interesante, además me parece a mí, que tú has practicado deporte, ¿no? Empezamos por todo lo alto, Por si todo te lo alto, parece. sí. Yo era una persona que decía de, si no me hace falta ir al gimnasio, si no me da tiempo, si con llevar el trípode a todos los lados y el ritmo que llevamos, dices, oye, ya por lo menos gimnasio de mantenimiento haces. Hacemos, sí, sí. Pero, oye, todo es empezar y todo es probar. Entonces, a mí el deporte, a lo mejor salir a correr y tal, es una cosa como que no tengo mucha resistencia, al final como que me acabo cansando y dije, oye, ¿y por qué no pruebo otra disciplina? Y conocí el electrofitness. Ah, Es una práctica curiosa que consiste en hacer ejercicio sin hacer. mientras te ponen... Sí que haces, sí. ¿Ah, sí? Pero mientras te ponen unos chalecos por todo el cuerpo que te van dando descargas. Entonces, claro, imagínate estar haciendo ejercicio y que te den una descarga. Pero a eso súmale otra dificultad, que es hablar al micrófono y con mascarilla. Uy, madre mía, bueno, vamos a ver lo que ha sufrido Elena haciendo electrofitness. Yo creía que era ponerte el chaleco y ¡pum! Y no No, hacer no, nada. no, no, Bueno, vamos a verla, vamos a verla. Hemos calentado, ya Ángela me ha puesto el chaleco, pero Ángela, ¿en qué consiste más o menos todo lo que me has puesto por aquí, que llevo encima? Bueno, al final es un chaleco de electrofitness, lleva una serie de electrodos, llevas electrodos en pectorales, en los brazos, en el abdomen, luego llevas cuádriceps, isquios, en glúteo y en la zona de la espalda, pues llevas también A ver. trapecio, dorsal y lumbar. Vale, pues Ángela nos tiene preparado Un pequeño entrenamiento chiquitito. un pequeño entrenamiento, chicos. Yo no prometo nada, a ver qué sale. ¿Estás preparada, Noelia, que me va a acompañar en este ejercicio? ¿Conectamos? Sí, os conecto A ver, y arrancamos un poquito. a ver. Ya tenemos los electrodos, ya están funcionando. Vale, cuéntanos qué ejercicio vamos a hacer. Vale, pues vamos a hacer un poquito de trabajo con el TRX para trabajar con el peso de nuestro cuerpo. Vamos a hacer una sentadilla, Vale. desde ahí más o menos a anchura de mis caderas, las punteras un poquito hacia afuera y como tenemos el TRX nos dejamos caer hacia atrás Vale. para proteger rodilla. Eso es, hacemos 5 repeticiones. Vale. El Muy siguiente, bien. Ángela. Lo vamos a hacer también con el TRX. Vamos a trabajar un poquito la zona de la espalda y brazo. Me le coloco el TRX aquí, cerquita de las axilas. Y lo que voy a hacer es dejarme caer hacia atrás como una plancha y vuelvo a subir. Mientras os voy a ir subiendo, ¿vale? Vamos Ángela, subiendo un poquito de intensidad. Desde esa tablet puedes controlarnos los niveles de los electrodos, ¿verdad? Desde esta tablet os puedo controlar lo que es los hercios a los que trabajamos, el tiempo que os pongo de trabajo, el tiempo de descanso, las cronaxias y luego modificaros cada grupo muscular. Os puedo subir intensidad de un grupo Ya muscular. se nota que le estamos ahí subiendo Vamos a hacer intensidad. otro, chicas. Nos colocamos en posición de plancha, una enfrente de otra y vamos a chocar con el compañero. Muy bien. Venga. 2, 3, 4. Perfecto. Venga, y nos venimos aquí. Vamos a hacer un ejercicio con el Ganex. Venga, que podemos. El último Vamos. ejercicio. El último ejercicio. ¿Cómo lo tenemos que agarrar, Ángela? Sujeta la muñeca, mete la muñeca dentro de la Vale. cuerda y agarramos de la parte gruesa. ¿Hago Venga, una ponemos vuelta? tensión en el elástico Sí. de la parte gruesa, Elena. Vale. Me ¿Tenemos echo que hacia llevar atrás, algún tipo saco de culete. sincronización? No, podéis batir ahí las dos. Muy bien, venga. Oye, esto sirve también para desahogar, ¿eh? Sí, sí, dale, dale todo lo fuerte que quieras. Vale, perfecto, chicas. Y ahora ya, Ángela, rápidamente, para estirar y que no se nos quede agarrotado el cuerpo. En las sesiones de electrofitness lo que solemos hacer es luego poner los 5 minutos de capilarización para mandar un flujo sanguíneo a la musculatura que ha trabajado y realizar unos estiramientos para que no tengamos agujetillas. Más o menos, ¿cuánto recomiendas que sean estos ejercicios? ¿Cuántos días a la Yo semana? cuando la gente se inicia normalmente lo realizan una vez a la semana. Luego si van bien, mejoran la condición física, harían 2 sesiones a la semana e incluso hay gente que 3, pero ya va con un objetivo un poquito más específico. Bueno, vemos también que está Noelia
Estirando, Noelia, ya. Finiquitado el entrenamiento, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Sí? ¿Cansada? Un poquillo. ¿Cómo te sientes tú? Yo me encuentro bien. Yo me encuentro fuerte, oye, sí. Hacemos otra, ¿no? Sí que cansa. Sí que te quería preguntar, por ejemplo, si nosotros queremos que lo que se nos tonifique es la zona del abdomen, ¿cuál sería el ejercicio más recomendado? A ver, el cuerpo no elige de dónde quema, eso para empezar, pero siempre sí que vamos a incidir, o en los trabajos que hagamos, los ejercicios que hagamos van a ir enfocados más a esa zona y subir un poquito más la intensidad de esa zona durante el entrenamiento. Pues Edu, yo le he cogido gustillo a esto, ya no solamente el ponerme el chaleco, sino que me han gustado a mí además esto de las tiras y como, oye, ya sabes lo que hemos dicho, ahora con la operación bikini tenemos que empezar a quemar grasa, pues yo si te parece me quedo aquí y nada, ya nos vemos el próximo día. Decía yo que no hacías nada, ¡Ostras! nada más que ponerte el chaleco. Pero si ya me has visto al final, ya no podía casi ni hablar. Ya me he Fíjate, dado con cuenta. ese chaleco es que te coge entera, te coge lo que es la zona del muslo, el glúteo, los brazos, la zona abdominal entero, y es que te van dando descargas. Yo decía que era la tablet maldita, pero claro, de repente te subía la potencia Sí. y tú te quedabas así como, ¡ay, que tengo que seguir! Mientras seguías, ¿no? Mientras seguías. Bueno, de hecho me estaba diciendo Elena hace un momento que al día siguiente tenía agujetas por todo el cuerpo. Sí, yo dije, yo salí de ahí muy chulita diciendo, ah, no, yo me encuentro muy bien, tal, pero al día siguiente por la tarde, unas agujetas que, bueno, sentarme era toda una odisea. No podía. Bueno, pues esto es el electrofitness, pero ahora nos vamos a otra cosa bien distinta. Ahora nos vamos a recuperar energía. Vamos a recuperar energía y también a recuperar los orígenes. También, Y de también. dónde salen las cosas, porque los niños todavía creen que la leche sale del Tetra Brick y no. Del supermercado, te dirían algunos. Ah, bueno, algunos. Del supermercado. Sí. Pero no, salimos de hacer ejercicio, vamos a recuperar esa energía con un rico vaso de leche con todas esas propiedades y vitaminas que tiene, pero como bien dices, también tenemos que aprender de dónde procede esa leche. Así que nosotros nos fuimos a una finca, allí tenían pues muchísimas vaquitas, para descubrir tanto cómo se ordeñaba antaño como es ahora, con esas máquinas enormes que tienen. Y de salud animal y todo eso, que el Exactamente. bienestar animal es muy importante para Sí. el producto también que luego consumimos. Así que allí se ha ido Soraya a una explotación ganadera, Elena, a una explotación ganadera, Elena Rodríguez, nuestra reportera dicharachera, para ver de dónde y cómo sale la leche. Nos hemos venido a Santo Tomé de Jabarcos para conocer cuál es ese proceso al completo. Bueno, Julián, para ordeñar una vaca antiguamente se necesitaba de la banqueta y el cubo, pero nos hemos ido modernizando y ahora el ordeño ya no se hace así. ¿Cómo se hace ahora? Pues ahora se hace mecánico, hay varios sistemas de ordeño, robotizado, salas de ordeño inteligentes, y el caso mío es una sala con retiradores, medición electrónica y pulsación electrónica. Ahora mismo, ¿cuántas cabezas de ganado podemos tener en esta explotación aproximadamente? Pues están ordeñando entre 90 y 100 vacas hoy. ¿Cuántos ordeños se hacen al día? 2 ordeños, mañana y tarde. Cuando se llega la hora del ordeño, ellas se las mete a la sala de espera y desde ahí van pasando a la sala de ordeño. Cuando terminan de ordeñar, ellas vuelven otra vez al establo donde están todo el día. ¿Te parece si pasamos a la sala de ordeño? Adelante. Venimos ya de la sala de espera, han desfilado por aquí las siguientes 4 vaquitas, las tenemos en su posición colocadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, Julián? Bueno, pues ahora le damos un desinfectante y para limpiar bien los pechos. Y es una espuma. Ahora procedemos a limpiar. Con cada vaca, un papel. Sí, una toalla distinta. No se puede utilizar 2 porque si hay una vaca enferma se lo contagiaríamos a las siguientes. Ahora ya pasamos al proceso de la máquina. Ya como veis, ya la vaca ha apoyado, o sea, ya está bajando la leche ella sola. Al masajearla con el papel, ella sola ya pues, va bajando la leche. ¿Cuánto tiempo se tarda por vaca en ordeñar?
Alrededor de 6 minutos, 7. Influye la producción de la vaca y la dureza de la misma. Cuando la vaca se termine de ordeñar, la máquina sola automáticamente retira. Vemos que tenemos aquí unos contadores. ¿Qué nos está indicando? ¿Qué número marca? Pues está indicando la producción que da a diaria cada ordeño, cada vaca. Es decir, los litros. Los litros, exactamente. Por curiosidad, Julián, ¿cuánto ha sido lo máximo que una de tus vacas ha conseguido dar? 44, como ves, 44,9. Pero eso es una barbaridad. Sí, es una vaca excepcional. Una vez que ya la vaca ha terminado de dar la leche, ¿qué es lo que hacemos? Pues ahora ya la sellamos. Esto es un producto químico, es sellador que lo llamamos, pues para evitar infecciones y mamitis. Vemos que llegamos a prácticamente, o por no decir el final del proceso, que son los tanques de leche. La leche llega al tanque y ahora mismo en estos momentos está a 24 grados, como podéis comprobar. Pero cuando termine el ordeño, poco después tiene que terminar a 3,6, o sea, a 4 grados como máximo. ¿Qué capacidad tienen los tanques? Pues están en 2.200 litros cada uno, más o menos. Vemos que hay dos, uno para el ordeño de la mañana y otro para el ordeño de por la tarde, pero ¿cuándo se vacía? Sobre las 2 o las 3 de la mañana viene el transportista de la leche para llevarlo a la industria y lo recoge, lo absorbe y automáticamente sube solo para el camión. Bueno, Julián, hemos visto todo el proceso de ese ordeño, pero no nos tenemos que olvidar cómo se ha hecho a la vieja usanza, esa forma tradicional que durante años nos ha acompañado. Mi costumbre de ordeñar era esta. Cogía el cubo entre las piernas y a ordeñar hasta que la vaca deja de dar leche. ¿Hay que hacer mucha fuerza? ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, es más que nada esa habilidad y fuerza no es. Lo que pasa que, bueno, hay vacas que son un poquito más duras que otras, pero normalmente no. Así pues hasta que se la termina la vaca toda. Finalizado el ordeño, las vacas vuelven por sí solas a su área de descanso, a recuperar energías y a esperar al siguiente ordeño. Y nosotros, con el trabajo bien hecho, nos vamos a ir a disfrutar de un rico vaso de leche. Mírala qué ganadera se nos puso ella, Ahora con su camisita de cuadros, sale a ordeñar vacas, ¿no? Y ahora ya como estamos en la hora de la merienda, pues Sí, oye, un oye, qué vasito bien. de leche, Sí. rico, rico, fresquito. Con galletitas. Sí, fresquito con galletitas y si le Vale. quieres echar un poquito de Nesquik o Colacao, no sé de qué serás más, Bueno, de algo. El colacao. El Colacao. Sí, sí, soy Pues, más de colacao. Bueno, rico. pues Elena, un placer, como siempre, haberte A visto en vosotros, en Ana. esos dos ámbitos, ahí en electrofitness. Totalmente diferente. Y de ganadera, pero vamos, como si hubieras nacido allí en la explotación, ¿eh? ¿Cómo te gusta a ti verme? Hombre, me encanta. Verme hacer estas Me cosillas. encanta. ¿El miércoles que viene más? El miércoles que viene aquí estaremos en este sillón un poquito más tristes, Porque, no, más tristes no, que tenemos vacaciones, pero pero un volvemos. poquito, que es el Nah, último de la temporada y no, a mí me da volvemos. mucha pena. Me voy a traer una sombrilla, ¿vale? Vale, me parece Venga, estupendo. El miércoles con sombrilla. Perfecto, muchas gracias, Ana. Nos vamos, señores, pero hoy sí que les prometo que tenemos música, porque ya llevamos unos cuantos días sin ofrecerles la guinda del pastel. Tenemos con nosotros a Jesús Moreno, bueno, en realidad a su grupo que se llama Bule Ancía, que además se hace acompañar por Laila Sansegundo en esta ocasión. Jesús tiene una voz espectacular y esto es una versión de 90 minutos de India Martínez, con Jesús Moreno, Bule Ancía. Nos despedimos por hoy y por esta semana. El martes tenemos otra cita. Hasta entonces, cuídense mucho y por favor sean todos lo felices que puedan. Hasta el martes. Adiós, Elena. Hasta el martes, al miércoles. Adiós. Prefiero callarme a confesar que me hace sentir